Bueno, en este video vamos a estudiar unos dos ejemplos particulares donde analizaremos la estabilidad local y la estabilidad global. Entonces, con este video lo que quiero mostrar con estos dos ejemplos es que cuando uno hace el análisis de estabilidad a nivel local, la característica que tiene el punto de equilibrio, ya sea una silla, un foco, un nodo, un centro, solo se mantiene a nivel local. En algunos casos, cuando uno analiza el equilibrio a nivel global, no siempre se mantiene la misma característica del punto de equilibrio. Puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el plano XY, el espacio de fase del sistema, y digamos que el conjunto donde estoy trabajando es el primer cuadrante, es este conjunto, y por aquí, por este conjunto, tengo un punto de equilibrio. Entonces aquí, y digamos que este punto de equilibrio es un punto silla. Entonces por aquí tenemos en la linealización. Entonces tenemos la variedad estable, la variedad inestable y entonces las soluciones aquí son de esta forma. Son de tipo hipérbolas, las trayectorias. Entonces aquí a nivel local, alrededor del punto de equilibrio, es una silla. Pero si lo vemos, por ejemplo, a nivel global, en todo este conjunto, en el conjunto, en el primer cuadrante, en R2 más, entonces digamos que a medida que me voy alejando del punto de equilibrio, las soluciones ya cambian, ya no tienen este recorrido de esta forma, sino que tienen otra forma diferente. Entonces, no siempre la característica que tiene la estabilidad a nivel local eh, es equivalente a la característica del punto de equilibrio a nivel global. En algunos casos sí, cuando un sistema tiene un solo punto de equilibrio, generalmente el, ese punto de equilibrio guarda las características tanto a nivel local como global. Siempre las soluciones de un sistema van a eh, ser convergentes hacia los puntos de equilibrio o pueden ser convergentes hacia soluciones periódicas, que a eso se les vamos más adelante y en un ejemplo lo vamos a mirar, que se va a llamar ciclo límite. Esa es otra característica de soluciones no constantes, sino periódicas de los sistemas no suaves, ¿no? Eso solo se presenta en sistemas no suaves. En los sistemas lineales no hay soluciones periódicas. Está la soluciones periódicas, pero de modelos, pero no las soluciones periódicas como equilibrios asintóticos. Muy bien, entonces para hacer un análisis o una caracterización de un equilibrio tanto a nivel local como global, he tomado dos sistemas muy particulares que son los siguientes. Entonces, primero, escribamos aquí, vamos a analizar la caracterización de los puntos de equilibrio, de los puntos de equilibrio de un sistema no lineal tanto a nivel local como global. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí vamos a analizar sistemas 2 por 2, entonces en estos sistemas planares
nuestro conjunto es todo el plano cartesiano, todo R2. Entonces, cuando yo estoy hablando de cómo es la estabilidad de un punto de equilibrio a nivel global, me refiero a que la condición inicial la puedo tomar en cualquier parte del plano cartesiano, de R2. Pero si yo digo que estoy analizando la estabilidad local, la condición inicial siempre la debo tomar cercana al punto de equilibrio. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Muy bien, entonces vamos a aquí. Para ello, usamos los siguientes sistemas, los siguientes modelos o sistemas. ¿Mm? Entonces, el primero de ellos entonces, punto aparte, escribimos aquí. Consideremos el sistema x' igual a menos x y y' igual a y menos x cuadrado. Entonces, podemos notar aquí que este sistema tiene un solo punto de equilibrio, un único punto de equilibrio, un único punto de equilibrio. Entonces, ¿quién es el punto de equilibrio de este modelo? Pues es el equilibrio 0,0. ¿No? Bueno, vamos entonces primero con el estudio de la estabilidad local. Entonces, para la estabilidad local necesitamos construir la matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana asociada a la linealización del modelo alrededor de ese punto de equilibrio es. Entonces, escribamos quién es esa matriz jacobiana, J de XY. Entonces, es la derivada parcial del lado derecho de la primera ecuación respecto a x, que sería -1, respecto a y, que sería 0, en la segunda ecuación diferencial respecto a x, que nos daría -2x, y respecto a y, que nos daría 1. Entonces, ahora, vamos a hallar la linealización alrededor de 0, 0. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Como j evaluado en 0, 0, ¿qué nos da? J evaluado en 0, 0 nos daría -1, 0. Y aquí como x vale 0, nos quedaría 0, 1. Entonces nos queda esta matriz. Esta sería la matriz de coeficientes del nuevo sistema. Entonces, como j evaluado en 0, 0, entonces el sistema no lineal, el que está arriba con color verde, es topológicamente equivalente, topológicamente equivalente al sistema lineal Entonces, ¿a qué sistema lineal es equivalente? Pues sería equivalente al sistema U' igual a, entonces aquí tenemos menos U, nos quedaría, ¿cierto? Porque sería menos U más 0B, y el otro es B punto igual a 0U más B. Entonces quedaría simplemente V.
Entonces, ese sería el sistema lineal asociado a la linealización. Noten que ese sistema lineal también tiene el punto de equilibrio 0, 0, como 0, 0 también lo tiene como punto de equilibrio. O sea que los dos sistemas, tanto el lineal como el no lineal, coinciden como punto de equilibrio 0,0. Muy bien, entonces, ¿cuál es la característica de este punto de equilibrio? Entonces, vamos a escribirla acá. De acuerdo a la linealización, alrededor, perdón, alrededor alrededor del punto de equilibrio 0,0, de acuerdo a la linealización alrededor de 0,0, dicho equilibrio es un punto silla inestable. ¿Sí? Es un punto silla inestable. ¿Por qué razón? Porque los valores propios, como esta es una matriz diagonal, los valores propios son -1 y 1. El uno es negativo, el otro es positivo. Entonces aquí escribamos. Ya que los valores propios, voy a escribir de aquí en adelante VAPS para referirme a valores propios, ya que los valores propios de la matriz J en 0, 0 son lambda 1 igual -1 negativo y lambda 2 igual a 1 positivo. Entonces, por esa razón, caracterizamos el punto de equilibrio como un punto silla inestable. Muy bien, entonces ya tenemos que a nivel local, tenemos que el punto de equilibrio 0, 0 del sistema no lineal es un punto silla inestable. Si es un punto silla, entonces continuemos con el análisis a nivel local. Encontremos las variedades, la variedad estable y la variedad inestable. Entonces, para ello tenemos que calcular el vector propio asociado a cada valor propio. Entonces, ahora, el vector propio, perdón, el vector propio asociado al valor propio lambda sub 1 igual -1, como es negativa, vamos a encontrar la variedad estable. ¿No? Entonces, lambda sub 1 igual -1 es, entonces vamos a escribirlo. Entonces, ¿quién es? ¿Se acuerdan cómo era de hacerlo? ¿No? Lo voy a escribir aquí, pero ahora lo borro para no dejar el texto tan extenso. Era de la matriz lambda i menos j en 0, 0, que eso pues nos da lambda. La matriz j en 0, 0 era -1, entonces acá me quedaría +1, 0, 0 y acá me queda lambda -1. ¿Sí? Y cuando lambda vale -1, entonces me quedaría menos i menos j en 0, 0 y eso nos daba, cuando lambda vale -1, nos queda 0, 0, 0 y acá nos queda -2. Entonces, ¿esto qué concluimos de aquí? De aquí concluimos que si esto tiene componentes u sub 1, u sub 2, entonces tendríamos que 0 por u sub 1 menos 2 veces por u sub 2 es igual a 0. Es decir, que concluimos que u sub 2 vale 0. O sea que, ¿cómo es la característica de los vectores propios? El vector propio tiene que ser un vector con norma 1, es decir, unitario, y que tenga como segunda componente 0. Entonces, ¿quién es el vector propio? Pues no es más que, lo voy a llamar omega 1, sería el vector propio i, es decir, 1, 0. ¿Por qué razón? Tiene la segunda componente 0, la primera componente es 1.
Bueno, igual ustedes pueden tomar como vector propio el 2,0 o el 3,0, en general un valor k,0. En este caso, pues tomamos el más simple, que es el vector 1,0. Muy bien, entonces, ahora, ya que encontramos el vector propio, entonces, ¿quién es el conjunto generado por dicho vector propio? Entonces, así, la variedad estable, la variedad estable de la linealización, ¿no? De la linealización es, entonces vamos a escribir quién es ese conjunto, que nosotros lo habíamos llamado W, lo voy a escribir como W mayúscula, W como es variedad estable, entonces sería WS. Entonces, ¿quién es la variedad estable? Pues son todos los puntos X, Y en R2, tales que, pero bueno, aquí en este caso pues serían puntos X y en R2 cercanos al equilibrio 0, 0, porque es de la linealización, es a nivel local. ¿Mm? Entonces, tales que la segunda componente, es decir, el Y, es igual a 0. Es decir, ¿quién es en este caso? Pues el eje X, ¿no? Esto es equivalente aquí, vamos a escribirlo por acá, el eje X. Entonces el eje X es la variedad estable. Variedad estable. Ahora, vamos a calcular entonces la variedad inestable. Entonces la variedad inestable es el valor propio asociado al valor propio mayor que 0, es decir, a lambda 2 igual a 1. Entonces aquí vamos a escribir el vector propio asociado al valor propio lambda sub 2 igual a 1, que era mayor que 0, es, entonces, ¿quién es? Lo pueden hacer ustedes ese cálculo, pausan el video, lo realizan y comprueban que es omega sub 2 igual a 0,1. Por lo tanto, entonces aquí, por lo tanto, la variedad inestable asociada, o aquí la variedad inestable de la linealización es, entonces vamos a escribirla, ¿quién es? Entonces es el conjunto W sub U. Entonces, si es todos los puntos X y en R2 cercanos al equilibrio 0, 0, tal es que la primera componente es igual a 0, es decir, X es igual a 0. O sea que ¿quién es? Pues no es más que el eje Y. Entonces, ya sabemos que el eje X es la variedad estable y el eje Y es la variedad inestable. Entonces, a nivel local, el diagrama de fase a nivel local, el retrato de fase, mejor, el retrato de fase del modelo o del sistema es, entonces vamos a dibujarlo aquí, el retrato de fase, para eso voy a utilizar MATLAB. Entonces voy a tomar el mismo script que habíamos hecho del campo no lineal. Entonces vamos a dibujar el campo vectorial, las variedades estable, variedad inestable y el punto de equilibrio. Entonces, como es a nivel local, entonces vamos a dibujar en una ventana entre -1
y 1, para tanto el eje X como el eje Y. Entonces, ¿quién era el punto de equilibrio? Perdón, el sistema no lineal. El sistema no lineal es x' igual a menos x y y' es y menos x cuadrado. Entonces sería y menos x punto elevado al cuadrado. Entonces aquí quedaría elevado al cuadrado. Muy bien, aquí graficamos el campo vectorial, aquí tenemos la gráfica, punto de equilibrio tenemos solo 1, que es 0,0. Muy bien, y vamos a calcularlas y vamos a escribir aquí las variedades. Variedades a nivel local. Entonces, ¿quiénes son las variedades a nivel local? Entonces vamos a definir como sims x minúscula. Sims x minúscula, vamos a escribirlas aquí, las variedades. Entonces, bueno, no necesitamos hacerlo así, porque como las variedades son el eje X y el eje Y, entonces podemos graficarlas directamente con plots, ¿no? Entonces, ¿quién es la variedad? La variedad estable dijimos que era el eje X. Entonces, ¿cómo graficamos el eje X? Desde AX hasta BX, o sea, desde la componente AX, 0, ¿sí? AX en el eje X, AX, 0 hasta BX, 0. Entonces aquí vamos, punto y coma. Esta la vamos a colocar, estas variedades, las vamos a colocar con un vamos a copiar esto que tenemos aquí, en color rojo, también hagámosla, y con un tamaño 1.5. O es más, esas variedades pongámoslas en color azul, mejor, ¿sí? Y con un tamaño de 1.5. Y vamos a plotear ahora la variedad, la otra variedad, que sería la variedad inestable, perdón, que es el eje Y. Entonces el eje Y iría desde 0, desde la componente 0, a sub y, hasta la componente 0, b sub y, by. Entonces aquí coloquemos variedad estable y esta es la variedad inestable. Muy bien, entonces vamos a ocultar esto, que esto no lo necesitamos por ahora. Bueno, este título sí, esto de trayectorias lo voy a ocultar por el momento. Entonces aquí coloco el título y el axis. Vamos a mirar si nos funciona, si está bien. Entonces aquí podemos observar que tenemos el punto de equilibrio 0,0. Aquí tenemos esta que es la variedad estable, esta que es la variedad inestable, y el punto de equilibrio a nivel local podemos observar que es un punto silla. Miren, las soluciones son de tipo hipérbolas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un punto silla. Correcto. El análisis es correcto. Entonces vamos aquí a cambiémosle el color a esas variedades para que, ¿no? Entonces a la una le voy a colocar color azul, a la otra le voy a colocar color verde. A la variedad inestable la pongo de color verde. Entonces aquí tenemos, vamos a copiar este gráfico. Muy bien, entonces vamos a pegarlo aquí.
Muy bien, entonces aquí tenemos el retrato de fase a nivel local. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en este retrato de fase tenemos esta variedad es inestable. ¿Por qué razón? Miren las flechitas. En las flechitas podemos observar que si yo tomo una condición inicial sobre el eje Y, entonces esa condición inicial se aleja del punto de equilibrio y si la tomo negativa, también se aleja, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es la variedad inestable. Y la de acá, la azul, es la variedad estable porque podemos observar que si tomo una condición inicial por aquí, el campo vectorial apunta hacia la derecha y se aproxima al punto de equilibrio. Y por el lado derecho apuntaría hacia la izquierda, también aproximándose al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el que tenemos señalado aquí. Entonces, y el punto de equilibrio es un punto silla. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos concluir de aquí? En conclusión, ¿qué se puede decir? Que ese sistema no lineal tiene un punto de equilibrio inestable, tipo silla a nivel local, cuya variedad estable es el eje X y la variedad inestable es el eje Y. Entonces esa sería nuestra conclusión a nivel local. Entonces aquí, en conclusión, se puede afirmar que el sistema no lineal, voy a escribirlo aquí en seguido, x' igual a menos x, y' igual a y menos x cuadrado, tiene un punto de equilibrio inestable tipo silla, tiene un punto de equilibrio tipo silla inestable a nivel local. ¿Qué significa a nivel local? Significa que para toda solución que tomemos con condición inicial, para toda solución con condición inicial x sub 0, y sub 0 cercana al punto de equilibrio 0,0. O sea que si yo tomo condiciones iniciales cercanas, entonces vemos que las trayectorias forman una silla, ¿no? La rama de una hipérbola. Muy bien, entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Será que se mantiene esta misma dinámica mirándolo a nivel global? Entonces vamos a mirar. Entonces, aquí con las simulaciones numéricas lo podemos hacer. Aquí en las simulaciones numéricas. Entonces, si nosotros hacemos las simulaciones numéricas, simplemente sería como queremos verlo a nivel global, aquí lo podemos cambiar. Entonces, ya no verlo entre menos 1 y 1, sino por ejemplo entre menos 10 y 10. Entonces, esto ya sería ya lejos del punto de equilibrio. Es más, entre menos 100 y 100, entre menos 1000 y 1000, etc. Entonces, veamos a ver qué pasa si lo hacemos en un... Entonces, noten que cuando nosotros miramos el retrato de fase a nivel global, ya no se mantiene el punto silla. Noten que aquí este punto de equilibrio ya no es un punto silla, porque miren, las trayectorias van hacia abajo acá, tanto a la izquierda como a la derecha. Y aquí como en la parte superior en el centro, parece ser como si fueran unas parábolas. Entonces, vamos a mirar qué pasa a nivel global. Entonces, ya vemos aquí de antemano con la simulación
de que la dinámica cambia a nivel global. Entonces, escribamos. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de la solución de la solución. Entonces recuerden que la solución es una función vectorial x de t, y de t, ¿no? Entonces, el comportamiento de la solución x de t, y de t a nivel global. A nivel global. ¿Qué significa a nivel global? Es decir, cuando la condición inicial que la habíamos llamado x sub 0, y sub 0, cuando la condición inicial x sub 0, y sub 0, se toma en cualquier parte de R2. Del plano cartesiano. Cualquier parte del plano cartesiano. En este caso, lejos, ¿no? Ya lejos del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este sistema es muy simple, podemos encontrar la solución. Vamos a encontrar la solución particular. Entonces, aquí para ello, hallamos la solución dada la condición inicial x sub 0, y sub 0. Dada la condición inicial x sub 0, y sub 0. Es decir, vamos a resolver el problema de valor inicial, x' igual menos x, y' igual a y menos x cuadrado, con x de 0 igual a x sub 0 y y de 0 igual a y sub 0. Entonces, escribámoslo aquí. Es decir, resolvemos el PBI, el problema de valor inicial. Entonces, ¿qué problema de valor inicial vamos a resolver? Vamos a resolver este problema de valor inicial. X' igual menos x, y' igual a y menos x cuadrado, con la condición inicial x de 0 igual a x sub 0 y y de 0 igual a y sub 0. Pero en este caso x0 y y0 pueden ser cualquier tipo de números reales, cercanos o lejanos al equilibrio 0,0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de la primera ecuación diferencial es una ecuación diferencial en variables separables, entonces podemos hallar la solución. Entonces, de la ecuación x' igual a menos x, no lo voy a hacer, eso pues tienen ustedes de la ecuación x' igual menos x, con la condición inicial x de 0 igual a x sub 0, pues este es un modelo de crecimiento exponencial con condición inicial x sub 0, ya sabemos cuál es la solución. Entonces se tiene que la solución es voy a escribirle aquí la solución con este color. La solución es x de t igual a x sub 0 por e a la menos t, ¿no? Ustedes lo comprueban que efectivamente nos da esta solución. Y aquí en este caso para todo t mayor que 0, con t mayor o igual que 0. Estamos resolviendo la solución para t mayor o igual que 0. Ahora, para encontrar la solución y de t, lo que voy a hacer es reemplazar este x aquí en la segunda ecuación diferencial. Entonces me queda
y' igual a y menos x al cuadrado. ¿Pero quién es x? X sub 0 por e a la menos t al cuadrado. Entonces, ahora reemplazando este valor, entonces, ahora reemplazando este valor en la ecuación diferencial y' igual a y menos x cuadrado con la condición inicial y de 0 igual a y sub 0, pues entonces tenemos el problema de valor inicial. ¿Qué problema de valor inicial vamos a resolver? Entonces sería y', este y pasaría a restar, menos y igual a menos y x al cuadrado. Sería x sub 0 al cuadrado por e a la menos 2t. Entonces tengo que resolver este problema de valor inicial con y de 0 igual a y sub 0. Bueno, esto es, me estoy saltando, yo voy a escribir quién es la solución directamente, porque si no, pues la clase quedaría muy extensa. ¿Mm? Entonces, ustedes lo pueden comprobar. ¿Mm? Cuya solución es, entonces vamos a escribir quién es la solución. En este caso sería y de t igual, ustedes comprueban que les da la forma, esa es una ecuación de este tipo, una función de este tipo, y sub 0 por e a la t más un tercio de x sub 0 al cuadrado, factor de e a la menos 2t menos e a la t. ¿Mm? Entonces les va a dar esta. Y la podemos reescribir de otra forma. Entonces, vamos a reescribirla de esta forma. Como aquí tengo e a la t y e a la t, voy a factorizar ese e a la t. Entonces me quedaría y sub 0. Acá me queda un signo menos un tercio de x sub 0 al cuadrado por e a la t. ¿Y qué me sobra? Me sobra más un tercio de x sub 0 al cuadrado por e a la menos 2t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos las soluciones del sistema, las dos soluciones, x de t y y de t. Entonces ahora vamos a intentar encontrar las variedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar una trayectoria en el plano XY de tal forma que si yo tomo una condición inicial, se aleja del punto de equilibrio. No importa en qué parte de la trayectoria lo tome, la condición inicial se va a alejar. Y esa será la variedad inestable. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Observemos que si nosotros tomamos la condición inicial tal que x sub 0 sea igual a 0, la solución del sistema no lineal es, entonces vamos a escribir quién es la solución x de t y de t. Entonces, ¿quién es esa solución? Pues si tomamos esto igual a 0, entonces vamos primero con x de t. Entonces vamos a mirar aquí. Si tomo en x de t x sub 0 igual a 0, me da x de t igual a 0. ¿Y qué me quedaría y de t? Si este vale 0 y este vale 0, se me cancelan estos dos términos y me queda y sub 0 por e a la t. Entonces me quedaría esto. Me quedaría x de t 0 y y de t y sub 0 por e a la t. En este caso el t
es mayor o igual que 0. Ahora sí analicemos quién será la trayectoria que describen ese conjunto de soluciones. Entonces, la trayectoria que describe es, entonces todo está definido como es y sub 0. Si y sub 0 vale 0, nos da el punto de equilibrio, 0,0. ¿Sí? Pero si y sub 0 es positivo, miren que nos queda 0, positivo y a la un valor positivo me da un valor positivo, entonces me da positivo. Este valor me da positivo y además cuando t crece, a la t crece aún más. Entonces por lo tanto se aleja del punto de equilibrio. ¿Mm? Entonces, cuya trayectoria describe al semieje positivo, al semieje y positivo. ¿No? Esa trayectoria describe al semieje y positivo. Al semieje y positivo si la condición inicial y sub 0 es positivo. Y al semieje y negativo si la condición inicial es negativa. Es decir, que ¿quién es la variedad inestable? Que esa es la variedad inestable. La variedad inestable es el eje Y. Es decir, a nivel global, la variedad inestable la variedad inestable del sistema no lineal es, entonces vamos a escribirle a esa variedad inestable como E sub U. Entonces, ¿quién es esa variedad inestable? Pues son todos los puntos X, Y en R2 diferentes a 0, 0, tales que, como es el eje Y, que X es igual a 0. O sea que sigue siendo el eje Y. Entonces, a nivel global, entonces la variedad inestable sigue siendo este eje Y. Esta sigue siendo la... Pero la variedad estable es la que queremos mirar. Parece ser que la variedad estable va a cambiar. ¿Mm? ¿Por qué razón? Miren, porque si ustedes observan aquí, entonces si yo tomo una condición inicial por aquí, entonces una trayectoria atraviesa el eje X y por lo tanto el eje X ya no sería una variedad. ¿No? Porque ¿cuál es la característica de la variedad? Que atrae las soluciones. ¿Sí? Y además si es estable, pues las va a atraer y las va a llevar hacia el punto de equilibrio. Entonces vamos a mirar entonces ahora cómo hacemos para calcular la variedad estable. Entonces, para eso miremos, observemos cómo es y de t. Entonces miren que y de t, si nosotros observamos y de t tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir las condiciones iniciales de forma que este término se me vuelva a cero, este factor se vuelva a 0. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando y sub 0 es igual a 1/3 de x sub 0 al cuadrado. Entonces, si esto aquí vale 0, y entonces me queda solo esto. Y de ahí saco la variedad. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, escribamos acá. Se observa que para condiciones iniciales x sub 0 y sub 0 tales que, y vamos a tomar la condición inicial de esta forma. Y0 igual a 1/3 de x sub 0 al cuadrado.
¿Mm? ¿Eso por qué razón? Por la forma como tenía y de t. La solución del sistema no lineal es la solución del sistema no lineal es. Entonces, ¿quién será esa solución? X de t, y de t. Entonces, vamos a mirar. Pues va a quedar todo en términos de x sub 0. Entonces, el x de t queda el mismo. X sub 0 por e a la menos t. Y el y de t habíamos dicho que se eliminaba el primer término y nos queda el segundo término nada más, ¿no? Se nos elimina este primer término y nos queda solo este segundo término de acá. Entonces nos queda un tercio de x sub 0 al cuadrado por e a la 2t, con t mayor o igual que 0. Pero sabemos que un tercio de x sub 0 al cuadrado, eso es y sub 0. Entonces, por lo tanto, la solución nos va a quedar, aquí lo voy a borrar directamente, lo voy a cambiar este simplemente por y sub 0. Y sub 0 por e a la 2t. Muy bien, entonces esta es la forma de las soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar la variedad estable, lo que vamos a hacer es eliminar el parámetro t de esta solución. Es decir, qué trayectoria describe esta solución. Entonces, para hallar su ecuación, para hallar la ecuación de la curva que describe dicha solución en el plano XY, eliminamos el parámetro t. ¿Sí? Dicho este parámetro t. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de eliminar el parámetro t. Entonces, aquí lo voy a hacer con otro color. Tenemos que x de t, pues ya no voy a colocar x de t, simplemente x. X decimos que es x sub 0 por e a la t. Y y era y sub 0 por perdón, aquí es a la menos t. Y en el otro es menos 2t. Veamos que no me haya confundido atrás, que no haya copiado mal. Sí, menos 2t. Perdón, aquí es menos 2t. Y sub 0 por e a la menos 2t. Aquí es menos t, también tengo un error, perdón, qué pena con ustedes. Muy bien, eso, ¿no? Ya no hay más errores, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos? Pues entonces lo que vamos a hacer es, como quiero eliminar el t, voy a despejar de la primera, voy a despejar e a la menos t. Entonces aquí, como e a la menos t sería, ¿quién sería e a la menos t? X sobre x sub 0. Y, ¿quién es y? Y y es igual a y sub 0. Y e a la menos 2t es lo mismo que tener e a la menos t elevado al cuadrado. Entonces, encontremos quién es y. Entonces, ¿quién es y? Y sería y sub 0 por e a la menos t, que vale x sobre x sub 0 al cuadrado. Entonces quedarían elevadas al cuadrado ambos. Y aquí,
Pero, ¿cuál es la característica de y sub 0? Que vale 1/3 de x sub 0 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que y, este y, es igual a y sub 0, que vale 1/3 de x sub 0 al cuadrado por el factor x cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado. Podemos observar que se nos elimina x sub 0 al cuadrado porque estamos tomando puntos diferentes al punto de equilibrio. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que y vale 1/3 de x al cuadrado. Y esta va a ser, esa trayectoria que describe esa parábola, va a ser la variedad estable. Entonces, aparte. Luego, la variedad estable del sistema no lineal a nivel global es, y esa variedad estable la vamos a llamar E sub S. Entonces, ¿quién es E sub S? Son los x y en R2, tales que y es igual a 1/3 de x al cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a graficar acá dicha variedad. Entonces, aquí tenemos el campo vectorial, acá tenemos los puntos de equilibrio, variedades, ya no lo voy a colocar a nivel local, sino a nivel local y global. El eje Y, que era la variedad inestable, se mantiene, por lo tanto esta la vamos a ocultar aquí. Y vamos a graficar aquí la variedad estable, que la voy a llamar E sub S, igual a 1/3 de x al cuadrado. Entonces sería x elevado al cuadrado dividido entre 3. Muy bien, entonces vamos a graficarla. Lo voy a copiar a este. Entonces la voy a colocar aquí como un gráfico 2. Y le vamos a colocar acá un zplot para graficarla. La variedad estable en el intervalo desde a sub x hasta b sub x. Y vamos a configurar el color como en color azul. Entonces color azul, como la teníamos antes, era 0. A ver, RGB sería 0, 0, 1. Y también la línea, ¿no? Vamos a configurar la línea también a 1.5. Muy bien, entonces vamos a correrlo. Y aquí la podemos observar. Entonces miren que esta parábola que vemos aquí, esta es la que atrae las soluciones, no importa dónde la tomen. Si ustedes toman una condición inicial sobre dicha parábola, la solución se va a acercar al punto de equilibrio. O sea que este modelo, el punto de equilibrio es asintóticamente estable si tomamos una condición inicial sobre la parábola. De lo contrario, la solución diverge, se va a más o menos infinito. Si tomamos una condición inicial hacia a un lado de la parábola, la solución se va hacia el infinito. Entonces, esa sería la conclusión que podemos sacar. Ahora, miren, si nosotros hacemos aquí un zoom en esta parte,
aquí a nivel local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo veíamos la variedad estable como una recta? Porque es que en esta parábola, a nivel local, aquí esta parábola es un poco achatada y es tan achatada que se ve como si fuera una línea horizontal. ¿No? Entonces, pues aquí ya es por el zoom que estoy dando, que parece una línea quebrada, pero pues la recta tangente es horizontal en ese caso. Entonces, cuando nosotros hacemos una linealización, estamos tomando la recta tangente. Muy bien, entonces vamos a copiar esto, este retrato de fase a nivel global. Luego la variedad estable del sistema no lineal a nivel global es esta. Entonces aquí vamos a escribir pues que la cual es diferente a la variedad inestable, a la variedad estable, que la habíamos llamado W sub S de la linealización. Por lo tanto, el punto de equilibrio 0, 0 por lo tanto, el punto de equilibrio 0, 0 no es tipo silla a nivel global. Pero sigue siendo inestable. Si la condición inicial está, si la condición inicial no está sobre la parábola y igual a 1/3 de x al cuadrado. ¿No? Entonces esto pues lo podemos observar en el diagrama de fase, que lo vamos a pegar aquí. Muy bien, entonces este lo vamos a dejar aquí, este gráfico. ¿No? Entonces en este gráfico podemos observar aquí que tenemos la variedad inestable, sigue siendo el eje Y, pero la variedad estable, aquí según el gráfico, es esta parábola, ¿no? La rama izquierda sería para los x sub 0 negativos y la rama del lado derecho sería para los x sub 0 cuando la condición inicial en x sub 0 es mayor que 0.
¿Mm? Y pues aquí tenemos el punto de equilibrio. Muy bien, ahora vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo. Ahora, vamos a tomar en cuenta el sistema x' igual a menos y más un parámetro, aquí voy a tomar un parámetro a por x factor de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, vamos a escribir mejor así, ¿no? Entonces ahora otro ejemplo. Entonces vamos a colocarle una viñeta por aquí para... Ahora, consideremos el sistema x' igual a menos x más una constante a por x factor de x cuadrado más y cuadrado. Y y' que sea... perdón, había dicho menos y. Menos y. Y y' que sea x más a por y factor de x cuadrado más y cuadrado. En este caso, donde a es un parámetro que es de tipo real, cualquier número real. Entonces, si consideramos este sistema, ¿sí? Entonces, el sistema, al igual que el anterior, tiene un solo punto de equilibrio. El sistema tiene un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio. Entonces, ¿quién es ese punto de equilibrio? Pues es el punto de equilibrio 0,0. Pero ahora la estabilidad del punto de equilibrio vamos a mirar si está relacionada con ese parámetro A. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar. Entonces, primero vamos a hacer la linealización. Entonces, por lo tanto, la matriz jacobiana. Calculemos quién es la matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana asociada a la linealización es. Entonces vamos a escribirla aquí en es la matriz jacobiana. Entonces sería j de xy igual. Derivada respecto a x. Entonces, de la primera ecuación, si nosotros derivamos respecto a x, ahí pues se hace el producto a x por x cuadrado más y cuadrado. Y al derivarlo nos quedaría 3 veces a por x cuadrado más a por y cuadrado. Derivando respecto a y nos quedaría menos 1 más 2 veces a por xy. En la segunda ecuación, derivando respecto a x, nos quedaría 1 más 2a por xy. Y derivando respecto a y nos queda a por x cuadrado más 3a por y cuadrado. ¿Mm? Esa sería la matriz jacobiana en cualquier punto xy. Ahora vamos a linealizar alrededor de 0, 0. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Y j en 0,0, ¿quién nos daría? Entonces, ¿qué matriz nos daría? Si reemplazamos x por y por 0, nos daría 0, menos 1, 1, 0. ¿Mm? Es decir, entonces, el sistema no lineal es topológicamente equivalente
equivalente al sistema lineal. Entonces vamos a escribir la linealización. ¿Quién sería? Entonces sería el sistema U' igual a 0 menos V y V' igual a U más 0V, es decir, U. Entonces sería topológicamente equivalente a ese sistema. U' igual a menos V y V' igual a U. Miremos quiénes son los valores propios. La ecuación característica de la linealización, el polinomio característico es, entonces lo habíamos llamado P de lambda. Recuerden que para de grado 2 es lambda cuadrado menos la traza, que me daría 0, más el determinante, que daría, que nos daría menos 1, ¿no? Menos 1, pero pues con el menos nos daría más 1, ¿no? Porque el determinante es 0 por 0, 0, más 1, 1. Entonces más el determinante, P de lambda igual a lambda cuadrado más 1. Si eso lo igualamos a 0 y resolvemos, nos dan dos valores propios con parte real nula. El polinomio característico es este, y sus valores propios son, entonces, lambda 1, lambda 2 es igual a más o menos I. Es decir, que la parte real de lambda 1 es 0 y la parte real de lambda sub 2 es también 0. ¿Qué podemos concluir aquí? Que sin importar cómo sea el valor de A, entonces la linealización nos está diciendo que el punto de equilibrio es un centro, ¿no? Entonces saquemos como conclusión eso. Luego, la linealización nos permite concluir que sin importar el valor de A, el valor del parámetro A en R, el equilibrio 0,0 es un centro estable. No asintóticamente estable, sino estable a nivel local, es decir, en las cercanías del punto de equilibrio. Si tomo condiciones iniciales cercanas a 0,0. Entonces la pregunta ahora es, ¿será que ese punto de equilibrio sigue siendo un centro estable a nivel global? Entonces, aquí pues ya a diferencia del anterior modelo, ya este sistema no lo podemos resolver, ¿no? Ya no podemos encontrar x de t y de t. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra metodología. Entonces, para analizar la estabilidad local, la estabilidad global del punto de equilibrio 0,0, entonces vamos a hacer una transformación a coordenadas polares. Para analizar la estabilidad global de 0,0,
coma, recurrimos a la transformación a coordenadas polares. Entonces, ¿quién es esa transformación? Entonces, recordemos, del cálculo, nosotros sabemos que si tenemos aquí el plano cartesiano, en nuestro caso es el plano de fase XY, aquí tenemos el punto de equilibrio 0,0 y tenemos una componente acá X, Y. Entonces, lo que estamos haciendo es calculando aquí esta distancia R y vamos a tener en cuenta el ángulo θ. ¿Cuáles son las ecuaciones que se relacionan entre esas cuatro variables? R, θ y X. Entonces tenemos que X es R por cos de θ, de acuerdo a este triángulo rectángulo que se forma aquí. Y es R por sen de θ. Y x cuadrado más y cuadrado nos da r cuadrado. Por otra parte, para dar r en términos de x y y, tenemos que r sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, es decir, esta hipotenusa. Y θ no es más que el ángulo, es decir, que va a ser la arcotangente de y sobre x. Estas son las ecuaciones que vamos a tener en cuenta para hacer esa transformación. Entonces, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Como la primera que tenemos es esta, como x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda lo siguiente. Entonces tenemos que 2x, vamos a derivar, derivada implícita, 2x por la derivada interna que sería x', más la derivada de y sería 2y por la derivada interna que sería y', igual a 2r por la interna que sería r'. ¿Mm? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Podemos simplificar el 2. Voy a escribirla primero el r por r'. Entonces, ¿a qué es igual r por r'? Pues va a ser igual a x por x' más y por y'. Entonces, lo que voy a hacer aquí es cambiar. ¿Cuánto vale x'? X' lo voy a reemplazar por lo que vale en el sistema. Que en el sistema, si lo podemos observar acá arriba, en el sistema x' vale menos y más a por x factor de x cuadrado más y cuadrado. Y y' vale x más a por y factor de x cuadrado más y cuadrado. Entonces reemplazamos esos valores de x' y y' aquí. Entonces tenemos x factor de menos y más ax factor de x cuadrado más y cuadrado y más y por y', que y' vale x más a por y factor de x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros distribuimos esto, nos quedaría menos xy, acá nos quedaría más ax cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Acá nos quedaría más y por x más a por y cuadrado factor de x cuadrado más y cuadrado. Podemos observar aquí que se me cancelan estos dos términos y de los otros podemos sacar factor común, que tenemos a factor
de x cuadrado más y cuadrado. Y nos queda factor d. Si del primero sacamos ese factor común, nos quedaría x cuadrado y del segundo nos quedaría y cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a por x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, ahora, ¿pero quién es x cuadrado más y cuadrado? X cuadrado más y cuadrado no es más que r cuadrado y esto al cuadrado. Luego, esto nos da igual a, bueno, voy a pasarlo acá, perdón, r cuadrado al cuadrado y esto no nos da más que a por r elevado a la 4. Ahora, noten que tenemos una r en el lado izquierdo, se puede simplificar con una r en el lado derecho. Entonces, podemos concluir que r' es igual a por r al cubo. Entonces, luego concluimos que, voy a colocarlo acá con otro color, r' es igual a por r al cubo. Y noten que aquí ya tenemos una ecuación diferencial con variable dependiente r y variable independiente t. ¿Mm? Bueno, vamos a tenerla en cuenta esta ecuación diferencial más adelante. ¿Mm? Y vamos a tener una condición inicial. Si damos una condición inicial x0, y0, pues vamos a tener un r sub 0, que r sub 0 no es más que la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo ahora con teta prima. ¿Mm? Con teta. Por otra parte, tenemos que teta es igual a arcotangente de y sobre x. Es decir, ¿quién sería la derivada? Teta prima. Entonces, teta prima no es más que la derivada de arcotangente. La derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más lo que está en la arcotangente al cuadrado. Entonces quedaría 1 sobre 1 más y cuadrado sobre x cuadrado. ¿Mm? Y cuadrado sobre x cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada interna, que sería la derivada de este cociente. Entonces, ¿quién es la derivada de este cociente? La derivada del numerador por x sin derivar menos x derivado por la y sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Que aquí, cuando nosotros multiplicamos, esto nos quedaría x por y' menos x' por y sobre, y aquí al distribuir x cuadrado por 1 me quedaría x cuadrado y x cuadrado por este cociente me queda más y cuadrado. Entonces ahora sí vamos a reemplazar también lo que vale x' y lo que vale y'. Entonces si reemplazamos lo que vale x' y y', entonces nos quedaría. Entonces, ¿quién sería este teta? Este teta sería x por lo que vale y'. Entonces, ¿quién es y'? Y' es x más a por y factor de x cuadrado más y cuadrado. Menos y factor de lo que vale x'. Lo que vale x' es menos y más a por x factor de x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado.
Ok, entonces si distribuimos, ¿qué nos quedaría al distribuir? Entonces nos quedaría x por x, x al cuadrado. Acá nos quedaría más axy por x cuadrado más y cuadrado. Acá nos quedaría menos por más, nos quedaría menos. Perdón, menos por menos nos quedaría más y cuadrado. Y acá nos quedaría menos por más, nos daría menos a x por y, factor de x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado. Podemos observar aquí que se me cancelan este término con este término y nos ha quedado x cuadrado más y cuadrado entre el mismo valor, que este resultado nos daría 1. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Que de esta manera el sistema no lineal se transforma en el sistema Entonces, ¿qué sistema nos quedó? Nos quedó R', que habíamos dicho que era A por R al cubo, y θ' nos dio constante, nos dio 1. Ahora, nosotros podríamos resolverlo, ese sistema. ¿Mm? Pero pues eh, como ya hemos, como ya hemos visto la que es la el análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales, es decir, flujos en R, pues vamos a hacer un análisis cualitativo de estas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está indicando la primera ecuación diferencial? Entonces, de la ecuación R' igual a por R al cubo, sabemos que tiene un equilibrio, que tiene un punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es R asterisco igual a 0. Cuando el campo se vuelve 0. El jacobiano. El jacobiano no nos sirve, la linealización no nos sirve para analizar su estabilidad. Porque si nosotros reemplazamos ese jacobiano, ¿el jacobiano quién es? 3a por r cuadrado. Si nosotros lo reemplazamos, el r vale 0, nos quedaría el jacobiano nulo. Es decir, este es un equilibrio, un punto de equilibrio igual a 0, no hiperbólico. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es simplemente el gráfico en R y f de R para identificar si es estable o es inestable. Es no hiperbólico. Entonces es un punto de equilibrio no hiperbólico, el cual tiene la siguiente característica. Entonces vamos a analizar su campo vectorial. Entonces aquí tenemos R
Aquí tenemos el punto de equilibrio 0. Y vamos a mirar. Primero vamos a analizar el caso cuando A es positivo. Entonces, si el caso cuando A es positivo, entonces vemos que si R es positivo y A es positivo, entonces el resultado es positivo. Es decir, que aquí apuntaría hacia la derecha. ¿Mm? En cambio, si A es positivo y R es negativo, entonces apuntaría hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, este punto de equilibrio aquí es inestable. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en el caso? Aquí está el punto de equilibrio, 0, en el caso cuando A es negativo. Cuando A es negativo, quedaría. Si R es positivo, es decir, estamos aquí en el lado derecho, pero como A es negativo, este producto nos da negativo. Entonces una condición inicial se va hacia la izquierda, apuntaría hacia la izquierda. Si R es negativo y A es negativo, el producto nos da positivo. Entonces aquí se nos va a ir hacia la derecha. Entonces aquí podemos observar que si es negativo es asintóticamente estable hacia R igual 0. ¿Y qué pasa en el caso cuando A vale 0? Entonces veamos qué ocurre en el caso cuando A vale 0. En el caso cuando A vale 0, pues bueno, ese caso, pues tomémoslo el caso particular, ¿no? ¿Qué ocurriría? Miremoslo simplemente desde el sistema. Entonces, si nosotros observamos el sistema, perdón, acá, si nosotros observamos aquí este sistema de ecuaciones, cuando A vale 0, pues se me elimina esto y nos queda el sistema lineal, el de la linealización, menos y más x, menos y, x, ¿no? Que es este mismo. Es el mismo sistema de la linealización. Escribámoslo aquí simplemente como una nota. En el caso cuando A vale 0, o si no, podríamos analizar que es R' igual 0, que R' igual 0 significa que R de t es constante y nos da que es la solución R igual 0. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a decir que si A es igual a 0, entonces aquí tenemos el sistema. Entonces vamos a escribir aquí. Se obtiene el mismo sistema lineal, el mismo sistema de la linealización. Es decir, ¿cómo es el punto de equilibrio? Un centro. Entonces, en conclusión, tenemos que, entonces, primero, si A es negativo, el equilibrio 0,0 es asintóticamente estable a nivel global. ¿Por qué razón a nivel global? Porque no importa el R que tome, si lo tomo pequeño o lo tomo grande. ¿Qué significa esto? Miren, entonces,
Si nosotros vamos aquí en la transformación que teníamos, aquí, ¿qué significa que R se aproxima a cero? Significa que la solución se va acá, se va hacia el punto de equilibrio. ¿Y qué significa que teta prima sea igual a 1? Significa que teta de t es constante, ¿sí? Para que la derivada me dé 1. Es decir, es una función lineal, teta de t, ¿no? Y esa función lineal lo que hace es ir incrementando linealmente, gradualmente, el ángulo. Entonces lo que hace la solución es esto. Si tomo una condición inicial aquí, el siguiente paso me va a dar un punto así. El R decrece y el teta crece. El siguiente punto me va a dar acá. El teta decrece y el teta crece más. El siguiente punto acá. El siguiente punto acá. El siguiente punto acá. Entonces, si voy mirando, esto me está formando una especie de una espiral. El ángulo crece y R decrece. Entonces, esa sería la forma de la trayectoria. Entonces, de aquí podemos concluir que, además de que R es asintóticamente estable a nivel global, podemos concluir que es un foco. ¿Qué ocurre? Y es un foco en la segunda. ¿Qué ocurre si A es positivo? Si A es mayor que 0, el equilibrio 0,0 es un foco también, sigue siendo foco inestable. Y por último, ¿qué ocurre si A es igual a 0? Entonces, si A es igual a 0, pues nos da el mismo sistema lineal que habíamos encontrado, que la parte real nos había dado un 1. Entonces, el equilibrio es un centro. Es un centro. Entonces, vamos a copiar acá. El que teta prima sea igual a 1 significa que teta de t, es decir, la solución, es constante. Y eso significa que dada una condición inicial, teta de 0 igual a teta sub 0, la solución teta de t es la función lineal t más teta sub 0. Porque esta función, miren, cuando t vale 0, me da teta de 0 igual a teta sub 0 y su derivada me da 1. O sea, satisface el problema de valor inicial. Entonces, esto hace que la trayectoria sea o tenga forma de espiral. Entre paréntesis, un foco, estable o inestable, ¿no? Entonces lo que hablábamos acá, si yo tengo aquí el plano cartesiano, tenemos aquí una condición inicial, aquí tenemos el punto de equilibrio, aquí tenemos una condición inicial, digamos aquí x sub 0, y sub 0, por lo tanto vamos a tener aquí un r sub 0 y vamos a tener acá un teta sub 0 y entonces la solución lo que va a hacer es formarme una espiral.
que dependiendo cómo sea el A, va a ser asintóticamente estable o va a ser inestable. Es decir, que cada valor, cuando varía t, entonces lo que va a hacer es, por ejemplo, en este punto el r es más pequeño y el θ es más grande en relación a θ sub 0. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre acá, etc. Entonces, esta va a ser la forma de las trayectorias. Entonces, para finalizar, pues vamos a escribir el diagrama, el diagrama de flujo. Entonces vamos a hacerlo en MATLAB. Vamos a hacerlo acá en MATLAB, el diagrama, para hacer algunas simulaciones. Perdón, aquí voy a... Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer el gráfico desde menos 5 hasta 5. El campo vectorial, entonces lo vamos a escribir aquí. Entonces, la primera ecuación diferencial era x' igual a menos y igual a menos y más a multiplicado por x punto por x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso vamos a definir aquí el valor de a antes. Entonces vamos a darle un valor, por ejemplo, démosle un valor negativo primero. Entonces démosle el valor de menos 1. Entonces si a vale menos 1 negativo, entonces aquí tenemos la primera ecuación diferencial. Acá la voy a escribir la segunda ecuación diferencial, que la segunda ecuación diferencial es x positivo más a por y factor de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí tenemos el punto de equilibrio 0,0 y no necesitamos más. Entonces esto lo voy a ocultar. Vamos a dejar solamente el título y la ventana. Entonces aquí tenemos el caso cuando A es negativo y el punto de equilibrio. Y podemos observar, como lo vemos aquí, que el campo vectorial tiene una especie de espiral y es asintóticamente estable hacia 0,0. Entonces vamos a copiarlo, este gráfico. Este sería aquí con el caso cuando A es menor que 0.
Aquí tenemos el caso A menor que cero. Vamos a hacer un gráfico de A mayor que cero. Vamos a cambiar el valor de A. Entonces A le voy a dar 1 positivo. Entonces podemos mirar también que es un foco porque es en forma de espiral, pero las trayectorias van hacia afuera, es decir, inestable. Cuando es A mayor que cero, aquí lo tenemos el retrato de fase para estos casos y vamos a ir por último el caso cuando A vale cero. Entonces el caso cuando A vale cero nos debe dar centro, un centro estable, es decir, que nos dan círculos, como lo podemos observar. Muy bien, entonces esas son las simulaciones, corresponden a lo que nosotros habíamos hecho el análisis a nivel global. Entonces tenemos que este es un foco asintóticamente estable cuando A es negativo. Acá tenemos un foco inestable cuando A es positivo. Y acá tenemos que cuando A es cero nos da un centro estable.